No era fácil tener a Max en casa. Tenía patas grandes que nunca supo controlar. Ladraba por cualquier cosa y solía tumbar cosas sin querer. No era malo, simplemente era como una tormenta con buen corazón. Un perro mestizo de pelaje entre café y negro, con los ojos más grandes y leales que se pudieran imaginar. Parecía siempre querer decir algo, pero no tener las palabras para hacerlo. Lo adoptaron cuando era apenas un cachorro. Daniel, un niño de 9 años, lo había encontrado temblando bajo un carrito de supermercado, con la mirada resignada y perdida en la nada, triste, hambriento, sin resto alguno de esperanza. Su mamá accedió a llevarlo por unos días, pero los días se volvieron semanas y luego meses. Aún así, Max nunca fue del todo aceptado. Ese perro ya rompió otra maceta. Mira cómo ensució la sala otra vez. Tenemos que darlo en adopción, Daniel. No es justo ni para él ni para nosotros. Esas frases comenzaron a repetirse como un eco que Daniel odiaba. Para él, Max era más que una mascota. Era su confidente, su escudo, su refugio. Max lo escuchaba cuando lloraba, lo acompañaba en silencio cuando su papá alzaba la voz y dormía pegado a su cama cada noche como si pudiera protegerlo incluso en sus sueños. Hasta que un sábado por la mañana, Daniel escuchó la frase que lo partió en dos. «Lo llevaremos al refugio el lunes», dijo su padre tajante. «Ya lo decidimos». Y punto. Daniel no dijo nada. Subió a su cuarto, cerró la puerta y lloró abrazado a Max, que lamía sus lágrimas sin entender del todo qué pasaba. La noche siguiente todo se volvió más gris. Un vaso roto, un regaño injusto, gritos que llenaban la casa de ecos tristes. Daniel, demasiado pequeño para entender y demasiado grande para no sentir, se quedó paralizado. Y Max, como siempre, corrió a interponerse entre él y los gritos. Ladró, gruñó suave, se plantó como un muro peludo entre el niño y la tempestad. Pero nadie lo entendió. Solo lo empujaron fuera de la habitación. Daniel sintió que todo se desmoronaba. Cuando amanecía, sin pensarlo demasiado, se puso su suéter, metió unas galletas en su mochila escolar y salió por la puerta trasera sin hacer ruido. Solo quería estar solo. Solo quería que Max no se fuera. El bosque detrás de su casa siempre le pareció un lugar prohibido, un secreto lleno de susurros verdes. Su papá le había dicho muchas veces que no se acercara, pero en ese momento el bosque le pareció el único lugar donde podía desaparecer del mundo que lo agobiaba. Y Max lo siguió, sin correa, sin permiso, sin dudarlo, como si su corazón estuviera atado al del niño. La mañana era fresca, con el cielo encapotado como si el mundo supiera que algo estaba a punto de romperse. Daniel caminó sin rumbo, hundiéndose en los sonidos de la naturaleza. Los pájaros cantaban como si nada pasara, y las hojas susurraban secretos al viento. Finalmente se sentó sobre un tronco húmedo, abrazó sus rodillas y lloró. Max se acostó a su lado, con la cabeza sobre sus patas, en completo silencio. Era como si supiera que ladrar no servía, que lo que Daniel necesitaba era un compañero que respirara con él, no que hablara. El tiempo se volvió blando. Las horas pasaron como hojas arrastradas por el viento. Las sombras comenzaron a alargarse, y Daniel se dio cuenta, con un nudo en la garganta, de que había caminado sin rumbo y ahora no sabía cómo volver. En casa el pánico empezó a apoderarse de todos. «Daniel está contigo». «No, no estaba en su cuarto». Primero revisaron el jardín, luego la calle, luego cada rincón de la casa donde un niño pudiera esconderse. Nada. El miedo se coló por las grietas, se instaló en la voz de su madre y endureció el rostro de su padre. La policía fue llamada. Vecinos salieron con linternas y celulares. Los gritos comenzaron a llenar las calles. Y entonces alguien se atrevió a preguntar, dejando enmudecidos a todos: ¿y si fue al bosque? Ya era de noche, y en la mente de sus padres, cada minuto se sentía como una eternidad de posibilidades oscuras. El bosque había cambiado. Ya no era el santuario secreto que parecía por la mañana.
Ahora era un monstruo silencioso lleno de sombras alargadas y ruidos inquietantes. Daniel comenzó a temblar. Los grillos sonaban como alarmas. Las ramas crujían como si alguien las pisara a propósito. El aire era más frío, más denso, más cruel. Pero Max seguía ahí. Se acostó pegado a él, su pelaje aún tibio a pesar del frío. Gruñó cuando escuchó pasos lejanos, y luego, de pronto, ladró. Una vez. Fuerte. Luego otra. Y otra. No era desesperación, era intención. Como si supiera que el ruido era el puente entre el miedo y la salvación. A lo lejos, una linterna parpadeó como una estrella solitaria entre los árboles. «Daniel, Daniel». Max se levantó de golpe. Ladró hacia la luz. Ladró con todas sus fuerzas, dio vueltas, saltó, como una alarma viviente, como un faro. Y alguien lo escuchó. Pronto, un enjambre de luces como luciérnagas guiadas por los ladridos cruzó el bosque. Cuando llegaron donde Daniel, él estaba dormido de cansancio, con la cara sucia y la mochila vacía. Y Max el fiel guardián, estaba a su lado con la mirada tranquila, pero con las garras listas y el pecho agitado. Esa noche, de regreso en casa, el silencio fue otro. Nadie gritó. Nadie cuestionó. Solo lo abrazaron. El padre acarició a Max por primera vez en su vida, con una mano temblorosa que parecía pedir disculpas. La madre no dejó de mirar al perro como si de pronto viera algo que antes se le había escapado. Max reaccionó moviendo la cola. Luego se quedó ahí, durmiendo en la sala, con una cobija vieja que alguien le dejó sin decir palabra. Al día siguiente, Daniel despertó con fiebre. El susto había sido demasiado para su cuerpo pequeño. Pero Max no lo dejó solo. Se echó a sus pies. Respiró con él, lo miró dormir. Lo acompañó en sus sueños. El lunes llegó, y con él, el día de la despedida. Pero nadie se levantó temprano para salir al refugio. No hubo caja transportadora ni correa. Solo hubo un nuevo collar rojo, una placa brillante con el nombre Max, y una cama acolchonada colocada justo al lado de la de Daniel. Esa tarde el padre se acercó, se agachó frente a Max y acariciándole la cabeza le dijo en voz baja, casi susurrando: «De verdad lamento los enojos, los gritos y toda la ingratitud contigo. Tú no te irás, porque el amor que tienes por mi hijo vale más que 1000 macetas rotas. Te has ganado un lugar en esta familia. Si mi hijo te ama, nosotros también te amamos». Max empezó a mover la cola. Se acercó y puso su cabeza sobre la rodilla del hombre. Max nunca entendió del todo qué había hecho. Solo supo que desde entonces los gritos bajaron de volumen. Las manos se volvieron más suaves, el hogar más suyo. Porque a veces los animales que nadie quiere son los que están destinados a proteger lo que nadie más puede. Y aunque no lo digan con palabras, lo demuestran con cada mirada, cada paso y cada latido que entregan sin condiciones.